Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 061. Malintencionados. Tú y Sakayanagi sois unos malintencionados. En otras palabras, Horikita Susune alzó la vista bruscamente. Sus ojos, antes desenfocados, se agudizaron gradualmente, adquiriendo una claridad asombrosa, como si se hubiera disipado la niebla. Incluso la palidez de su delicado rostro disminuyó notablemente, y sus dedos, tensos, se relajaron lentamente, dejando de temblar. La serenidad regresó rápidamente a ella. Hasta cierto punto, Horikita Susune era muy fácil de leer. Sin embargo, Ikigaya esperó hasta asegurarse de que su estado era estable antes de añadir: estas viejas preguntas se han transmitido durante años. Cualquiera podría haberlas obtenido. Es perfectamente razonable tratarlas como material de repaso. Y dado que es una norma no escrita que tolera la escuela, incluso si alguien los filtra de esta manera, no se investigará a fondo. Desde luego, no lo suficiente como para que los profesores tengan que rehacer el examen. Así que, para este examen de tercer año, lo más probable es que sigan utilizando este mismo examen. Y, en efecto, así fue. A pesar de las ruidosas discusiones y la sorpresa manifiesta de los estudiantes que invadían los edificios de enseñanza, la respuesta del consejo estudiantil fue sumamente rápida. Por ejemplo, los secretarios Katsuragi y Kito, de la clase 1A, fueron enviados directamente a limpiar. Su tarea: desechar los materiales de estudio dispersos como si fueran basura. Sin embargo, no fueron solo estos dos estudiantes de primer año los que trabajaron. Casi todos los miembros de la clase 1A se movilizaron para hacerse cargo del trabajo. Evidentemente, aunque Sakayanagi había actuado por su cuenta, si su ataque tenía éxito y conseguía un pase para la próxima presidencia del consejo estudiantil para la clase 1A, volverían a estar en la misma línea de partida que la clase 1B. Por lo tanto, hasta cierto punto, esto podría considerarse no como un acto solitario de despotismo de Sakayanagi Arisu, sino como una operación colectiva de la clase 1A, uno que estaban dispuestos a llevar a cabo incluso a costa de ofender a todo el tercer año. Como era de esperar, para un colectivo dividido, solo hay una manera de unirlo verdaderamente: la presencia de un enemigo externo que lo rodee. Sakayanagi había deducido que Ikigaya se había asegurado la candidatura para la presidencia, y la clase asentía que el mundo se acababa. Por eso estaban tan unidos. Tras ordenar a Katsuragi y a los demás que limpiaran, Horikita Manabu llamó a Sakayanagi Arisu a solas. Sin embargo, probablemente se trató solo de una reprimenda simbólica, para recordarle que no involucrará a demasiados estudiantes en sus planes. Fue solo después de esto que Sakayanagi sacó su teléfono y le envió el mensaje de la reunión a Ikigaya. De hecho, una conmoción de este nivel seguía siendo demasiado pequeña. Estaba lejos de ser suficiente para obligar a la escuela a cambiar los exámenes. La tercera hora de la mañana era la clase de la profesora Oshinomiya Sensei, tutora de la clase B. Ikigaya se apoyó en su escritorio. De reojo, vio a Oshinomiya entrar al aula con sus tacones altos. No había nada inusual en su rostro. En cambio, un destello de interés brilló en sus ojos, como si estuviera viendo una serie, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Claramente, había oído hablar de la situación de los alumnos de tercer año. Hasta cierto punto, a este profesor le gustaban los eventos que aportaban emoción a la escuela. Al pensar esto, Ikigaya notó de repente que la mirada de Oshinomiya se dirigía hacia él, deteniéndose en él durante unos segundos. Parecía un poco curiosa. ¿Curiosa? ¿Por qué me mira así? ¿Acaso piensa que hice algo tan grave? Ikigaya murmuró para sus adentros, con los labios crispados ante la injusticia que percibía. Simplemente esperaba que los alumnos de primero, segundo y tercer año aprobaran sin problemas el examen de preguntas antiguas, obtuvieran sus merecidos 100 puntos y disfrutaran de los beneficios que les ofrecía la escuela. Mientras tanto, en la clase C, el profesor Sakagami se detuvo en seco al entrar. Notó de inmediato que todos los alumnos parecían abatidos, encorvados sobre sus pupitres y suspirando, sin ganas de prestar atención a la clase.
Se había sorprendido un poco al recibir la noticia, pero al ver el ambiente tan sombrío, reflexionó un momento. Tomó una decisión. Ajustándose las gafas, dijo, se acerca el examen. Continúa con tu propio estudio. La clave era continúen con su propia revisión. Claramente sabía de la filtración, pero actuó como siempre y enfatizó específicamente esas 4 palabras. Como tutor, ¿acaso desconocía lo que la clase C había estado revisando durante todo el mes? Esto era una clara señal de que el incidente no causaría revuelo y que la escuela no modificaría los exámenes. Con eso, la clase C no tenía nada de qué preocuparse. Esta vez sí que podrían conseguir una recompensa perfecta de 100 puntos, rompiendo así su racha desastrosa de 0 puntos. En cuanto a la clase D, Chava Shirasae permanecía de pie detrás del podio, con los brazos cruzados, con una expresión difícil de describir. Casi todos los alumnos del colegio conocían las viejas preguntas, pero la clase D parecía no haberse enterado de nada, ya que seguían con cara de pánico. Chava Shira-sensei, ¿de verdad nos expulsarán si suspendemos?, preguntó Uchiko con el rostro lleno de ansiedad. No quiero que me expulsen, dijeron las chicas al unísono, con la voz quebrada por las lágrimas. ¿Hay alguna forma de evitarlo? ¡Ayuda! ¿Podrías darnos una pista sobre qué temas se abordarán en las preguntas principales? En cuanto empezó la clase, la sala estalló en un caos. Chava Shira casi soltó una risa forzada por el pánico de esos idiotas. Saquen sus libros de texto. Golpeó el atril con voz fría. Voy a hacer un examen sorpresa. Elegiré a 3 personas, así que prepárense. ¿Qué? El examen es este mes. ¿Por qué nos hacen exámenes sorpresa ahora? Se lamentaban los estudiantes, con la cabeza gacha por la desesperación. Recién ahora se dieron cuenta de lo cómodo que había sido el mes pasado. En cuanto sonaba el timbre, los profesores los dejaban ir sin importar la lección, y la disciplina en el aula era inexistente. Pero este mes, los exámenes sorpresa se volvieron repentinamente frecuentes, lo que hacía imposible holgazanear. Por cierto, Chava Shira-sensei, Hirata se puso de pie e hizo una leve reverencia, con tono sincero. Si la nota de aprobado de la clase es demasiado baja, afectará a la decisión sobre la expulsión. Es decir, si la nota de aprobado normal ronda los 30 puntos, pero podemos bajarla a 15, 20, ¿podrán evitar la expulsión quienes aprueben por los pelos? Al oír esto, Chava Shira tamborileó con el dedo en el borde del podio. Lo comprendió en cuestión de segundos. Quería manipular las calificaciones. Si reprobar significaba la expulsión, quería bajar el promedio de la clase para que incluso los alumnos más flojos pudieran aprobar. Ella no esperaba que Hirata pensara en esto. Realmente se preocupaba por la clase. Sin embargo, Chava Shira también sabía que la clase D había estado organizando sesiones de estudio durante todo el mes. Que Hirata sugiriera ahora manipular las calificaciones significaba que los alumnos con bajo rendimiento no estaban cooperando y que las sesiones de estudio estaban fracasando. Le preocupaba que sus notas fueran pésimas. En otras palabras, si bien esta clase tenía algunos alumnos problemáticos prometedores, el número de miembros que los perjudicaban era considerable. Me niego. Justo en ese momento, Koenjiro Kusuke levantó la mano, tamborileando despreocupadamente sobre el escritorio con el dedo, con una arrogancia natural en el rostro. No tengo ninguna intención de obtener una puntuación baja. Eso no va con mi estilo. Cuando se anunciaron los exámenes escritos, Chava Shira publicó las calificaciones de todos los estudiantes. Koenji estaba en la cima, con una puntuación de 96 o 98 en todas las materias. Un verdadero genio. Yo también. Yukimura Teruhiko, tercero en rendimiento académico, se ajustó las gafas y se puso de pie, con la mirada firme. Tengo intención de hacer el examen con normalidad. Comprendió la idea de Hirata. Que los alumnos con alto rendimiento obtuvieran notas bajas y los de bajo rendimiento notas altas para equilibrar el promedio. Pero Yukimura sabía que si favorecía demasiado a los rezagados, su propia ventaja desaparecería. Y si el examen era fácil, los rezagados podrían obtener notas altas de todos modos y no cumplir con el acuerdo de mantener las notas bajas, lo que podría resultar en una calificación reprobatoria para él. Suspender significaba la expulsión.
No iba a permitir semejante pérdida. Jeje, Chavasira analizó las distintas expresiones. Decepción, acuerdo, indiferencia. Su mirada finalmente se posó en Kusida, sentada en la primera fila. Hacía unos días, Kusida parecía indiferente al examen, con una sonrisa confiada en los labios. Chavasira incluso la había sorprendido junto a Orikita en la biblioteca, hojeando libros de texto antiguos. Claramente, la clase D había conseguido las preguntas antiguas. Pero ahora, probablemente afectada por la filtración de tercer año, el rostro de Kusida estaba ligeramente pálido y su cuerpo un poco encorvado. Claramente, su valentía se había desvanecido al instante. No tenía ninguna intención de volver a plantear las viejas preguntas a la clase. Chavasira reflexionó. Solo se filtraron materiales de repaso, no los exámenes propiamente dichos. ¿Hay necesidad de estar tan nervioso? Ella no vio a Orikita. Espera. Chavasira notó que Orikita Suzune estaba sentada tranquilamente en su escritorio, con el rostro muy sereno. Claramente, no le importaba en absoluto la filtración de la mañana. Porque esa filtración no afectaría ni a los alumnos de tercer año ni a los de primero. Kusida aún era demasiado joven. Necesitaba aprender de Orikita. Pero era una lástima. Debido a su conversación con el presidente del consejo estudiantil, si obligara o engañara a Orikita para que hiciera ascender a la clase D, el presidente seguramente intervendría. Las pérdidas superarían con creces las ganancias. Esta clase era realmente terrible, peor que las dos anteriores de nivel D que había impartido. Estaba perdida. ¿Tenía sentido siquiera dirigir esta clase? Independientemente de lo que pensaran los estudiantes de las distintas clases y cursos, el revuelo de tercer año, si bien suscitó debate, no provocó un gran impacto. Cuando llegó la hora del almuerzo, Ikigaya se dispuso a encontrarse con Sakayanagi. El lugar era la cafetería del tercer piso. Con su situación económica actual, podía permitirse fácilmente las comidas del tercer piso y llevaba un tiempo comiendo allí. Sin embargo, era una lástima. Sakayanagi Arisu solía comer allí casi a diario, pero desde que le envió el reto, no había regresado. Ikigaya había comido allí varias veces sin verla. Más tarde, los alumnos de la clase B le dijeron que ahora ella estaba comiendo en la cafetería del segundo piso. No esperaba volver a verla hoy en el tercer piso. En concreto, lo habían llevado allí a la fuerza. Retrocedamos 6 minutos. Justo al llegar a la entrada de la cafetería, notó que las miradas de muchos estudiantes convergían en una dirección, susurrando. Siguiendo sus miradas, vio a una chica alta de pie en la puerta. Su hermoso cabello morado caía sobre sus hombros, con 3 pequeñas horquillas sujetando su flequillo. Sus manos colgaban naturalmente a sus costados mientras permanecía en silencio, aparentemente esperando a alguien. A pesar de estar rodeada de tantos desconocidos, la chica no se inmutó. Mantuvo una postura fría e impasible, como si los susurros no tuvieran nada que ver con ella. Como era de esperar del cachorro de Sakayanagi, Kamuro-san tiene una forma de llamar la atención. Si estuviera allí parada, siendo observada, me estaría retorciendo y buscando un agujero donde esconderme. Pero con Kamuro esperando aquí, si está aquí para interceptarme por Sakayanagi, entonces la personalidad de Sakayanagi es realmente transparente. Tras haber logrado algo, está ansiosa por recibir elogios. Probablemente quiere que la halague para satisfacer su vanidad. Oh, Kamuro me vio, pero no se acercó. ¿Estará esperando a que vaya con ella? ¿Debería fingir que no la veo y entrar por la otra puerta? Me siento un poco malintencionado, pero creo que empiezo a entender por qué a Sakayanagi le gusta molestar a la gente. La gente, pensó Kamuro. Casi en el instante en que terminó el monólogo interior de Ikigaya, los ojos de Kamuro se fijaron intensamente en él. Porque ella no lo hacía voluntariamente, ¿de acuerdo? Y su evaluación de ella era demasiado, cachorrita Kamuro. Simplemente tenía que seguir las órdenes de Sakayanagi. Y tú, este tipo, ¿por qué eres tan mezquino también? No aprendas de Sakayanagi. Pensando esto, Kamuro caminó directamente hacia Ikigaya. Ante su expresión de leve asombro, lo agarró y lo apartó con fuerza. Ahora, no era solo ella quien llamaba la atención. Incluso Ikigaya Hachiman estaba siendo observado por una gran cantidad de estudiantes. Capítulo 062. Sakayanagi.
Eres terrible. Estás acosando a un hombre honesto. Cafetería del tercer piso. Cuando Ikigaya llegó, Sakayanagi Arisu ya estaba allí. Se encontraba sentada en el mismo reservado donde la había conocido. Sin embargo, a diferencia de la vez anterior, esta no fue una intrusión accidental. Sakayanagi lo había invitado. Sin embargo, la invitación en realidad consistió en que Kamuro lo arrastró hasta allí del brazo sin la menor vacilación. ¿En serio? ¿Cómo es que esta chica es tan fuerte? ¿Acaso hace ejercicio solo con hacer recados para Sakayanagi? Ikigaya notó que sus pensamientos internos se volvían cada vez más activos, lo que solo hizo que la expresión de Kamuro se volviera aún más agria, como si realmente pudiera oírlo. Pero algo así no debería ser posible. Al fin y al cabo, en las novelas de Classroom of the Elite, Kamuro Masumi era solo un personaje secundario que acabó siendo expulsado en el tercer semestre del segundo año. Yo lo traje, dijo Kamuro con tono rígido, y luego se quedó junto a la puerta con aspecto algo aturdido. Parece que has atravesado un proceso psicológico bastante serio, comentó Sakayanagi Arisu, al observar el estado de Kamuro. Inicialmente, Sakayanagi sospechó que Kamuro estaba soñando despierta cuando afirmaba oír voces, pero una vez que ella misma empezó a oír el monólogo interior de Ikigaya, se dio cuenta de que tanto ella como Kamuro habían sido elegidas por lo sobrenatural. Eso la convertiría en la única e inigualable verdadera heroína. Aunque no sabía por qué había dos heroínas en lugar de una, al ver la expresión de derrota de Kamuro, supuso que Kamuro debía haber escuchado algo de Ikigaya que la hizo cuestionar las decisiones que había tomado en su vida. Era raro ver a Kamuro con un aspecto tan frustrado. Sin embargo, no podía decirle directamente a Ikigaya que podían oír sus pensamientos. Tendría que interrogar a Kamuro más tarde. Por ahora, había liberado su horario de almuerzo específicamente para él. Parece que no fue fácil convencerte de que te unieras a mí, dijo Sakayanagi, dirigiendo su mirada hacia el chico de ojos inexpresivos al que Kamuro había obligado a entrar en la habitación. Para ser justos, Ikigaya era bastante alto, ni demasiado delgado ni demasiado gordo, y sus rasgos faciales eran decentes. Pero esos ojos inexpresivos siempre me parecieron un gran defecto. En resumen, Ikigaya Hachiman era inteligente y poseía una gran perspicacia, pero era una lástima que su aspecto no fuera del todo de su agrado. Por otro lado, Sakayanagi Arisu lo veía como un rival, no como un interés romántico. Me da la impresión de que estás pensando algo muy grosero ahora mismo, dijo Ikigaya de inmediato. Jeje, Sakayanagi se rió entre dientes. Ahora que Ikigaya estaba en la cabina, a menos de 5 metros de distancia, le sorprendió que su monólogo interior aún no hubiera comenzado. De verdad no había pensado en ella en absoluto durante el tiempo que pasaron separados, incluso cuando ella lo evitaba deliberadamente. Ella esperaba que él compartiera ese mismo sentimiento de rivalidad predestinada que ella sentía. Un poco molesta por la idea, hizo un ligero puchero. Ikigaya notó que parecía disgustada. ¿Por qué está descontenta? ¿Acaso quiere que la elogie inmediatamente por su reciente plan? Ikigaya no entendía bien a las chicas, pero sentía que la torpeza de Sakayanagi era comparable a la de Yukino Sita. Quizás había algo que se le había escapado. Oh. Se dio cuenta. Sobre la mesa había una boina negra. Sakayanagi debía de llevarla puesta antes de entrar en la cabina. A diferencia de los exámenes de conducta del primer mes, durante el periodo libre de este mes, había estado usando la boina casi constantemente. De repente, recordó el momento en que ella le sonrió en el ascensor antes de su incursión en el consejo estudiantil. Sus pensamientos cobraron vida repentinamente. Así es, la cabeza de Sakayanagi Arisu está hecha para una boina. Le queda perfecta, casi lo suficiente como para acelerar el corazón. Pensándolo bien, la cabeza de Yukino Sita también es bastante plana. Una boina probablemente le quedaría bien. Creo que un azul le iría bien. Es que Yukino Sita siempre es tan fría, segura de sí misma y orgullosa, y además es bastante mordaz conmigo. Interrogación de cierre. ¿Quién es Yukino Sita? No debería haber ninguna chica con ese nombre en primer año. Sakayanagi confirmó que aún podía oír sus pensamientos. Aceptó el halago con naturalidad, sabiendo que era realmente adorable.
Sin embargo, como ahora no llevaba el sombrero, seguramente estaba recordando su encuentro casual en el ascensor. Las puertas se cerraron rápidamente entonces. No estaba segura de si él había visto su expresión. Parecía recordarlo. Pero mientras hablaba de ella, pensaba en otra chica. Entonces, ¿quién era esta Yukino Sita? Si el monólogo interior de una persona representaba sus verdaderos sentimientos, significaba eso que Ikigaya-kun ya le había entregado su corazón a esta compañera de clase. Sakayanagi. Ikigaya notó que estaba aturdida. Por favor, adelante, dijo Sakayanagi, replicando bruscamente. ¿No tienes nada que decir sobre lo que pasó esta mañana? No hay nada que decir. Así que nos saltamos la charla trivial y vamos directo a por la recompensa. Si pretenden usar este examen escrito como nuestro campo de batalla, mi respuesta sigue siendo la misma. Mi objetivo es que todos los estudiantes de la escuela reciban la recompensa de 100 puntos. En cuanto a tus acciones de esta mañana, Ikigaya hizo una pausa. Sakayanagi se inclinó hacia adelante. Realmente quería saber su evaluación. Esta mañana, el presidente Horikita ya había dado la suya. Si querías mi reconocimiento, aquí lo tienes con respecto a este incidente. Saltarte 2 niveles de lógica y resolver preguntas de tercer año en tan poco tiempo, proporcionando soluciones completas y los pasos a seguir, demuestra que dominas la materia y posees un gran talento. Entiendo que usted desea obtener la misma oportunidad de candidatura que la clase 1B, pero usar a toda la clase como moneda de cambio y causar semejante pánico generalizado es, en mi opinión, parcial. En este sentido, eres inferior a Ikigaya Hachiman. Esa fue la valoración del presidente. Si bien obtuvo su reconocimiento y se aseguró el segundo puesto en la lista de candidatos, igualando así a la clase B, recibió una calificación de mala por sus métodos. Horikita Manabu era un hombre severo, pero en el fondo era un buen tipo. No era terco, pero siempre se preocupaba por los más vulnerables. Si hubiera filtrado el examen en lugar de solo el material de repaso, habría sido un golpe devastador para las clases C y D de tercer año. Para las clases más destacadas, se trataba de una competencia por mérito, pero para las clases C y D, la diferencia en los puntos de evaluación significaba que ya habían perdido la carrera. Para graduarse como la clase A, el subsidio de 100 puntos de este mes era su única oportunidad de obtener 10,000 puntos adicionales para comida. Para Horikita Manabu, el método de Sakayanagi era demasiado violento. Sin embargo, Ikigaya sabía que si la filtración de material de revisión no hubiera logrado coaccionar al presidente, probablemente Sakayanagi no habría saboteado el bienestar de los ancianos. No había ningún beneficio en hacerlo. Ahora le tocaba a Ikigaya juzgar. Eres un genio, dijo Ikigaya. En menos de 6 días, dominaste el temario de física de tercer año e incluso tuviste en cuenta versiones anteriores. Sakayanagi, eres un genio del estudio. 6 días. Sakayanagi casi sintió ganas de aplaudirlo mentalmente. ¿No puedes evaluar otra cosa? ¿Solo estudiar? Deberías saber que ser bueno en los estudios es bastante barato en esta escuela. Si el objetivo era simplemente demostrar que podías dominar el material de tercer año siendo estudiante de primer año, no podías haberle mostrado el trabajo terminado directamente al presidente. Interrumpió repentinamente Kamuro Masumi desde la puerta. Evidentemente, Kamuro también opinaba que la filtración del material de estudio había provocado un pánico innecesario entre los alumnos de tercer año e incluso había hecho temblar a los de primer año. Sentía que Sakayanagi había ido demasiado lejos. Lo que más le molestaba era que, cuando se encontró con Ikigaya esa mañana, él había adivinado el plan de Sakayanagi de inmediato. Ikigaya negó con la cabeza. Un estudiante que simplemente sea bueno en los estudios, incluso uno que domine las materias avanzadas, no obtendrá el reconocimiento de Horikita Manabu. Recuerden, la última persona en ingresar al consejo estudiantil y convertirse en vicepresidente fue Nagumo Miyabi. Se ganó el reconocimiento al llevar a la clase B a la clase A. Sakayanagi aspira a la candidatura, un privilegio de alto rango. Horikita Manabu le da mucha importancia a ese puesto. Tu clase 1A está dividida en 2 facciones. Ni siquiera logran la unidad. Para Horikita Manabu, eso es un punto negativo.
Además, tu clasificación está a menos de 50 puntos de la mía. Si no tienes cuidado, mi clase podría superar a la tuya en este mismo examen. Con ese nivel de fuerza, ¿cómo podrías llamar la atención de Orikita Manabu? Así que conseguir la candidatura no iba a ser fácil, dijo Ikigaya. Mientras hablaba, de repente pensó en la mentira que le había contado a Suzune. La había engañado para que aspirara a 20 millones de puntos, afirmando que su hermano le había dado la candidatura tan fácilmente solo para que la cuidara. Pero fíjense en Sakayanagi. Tuvo que hacer malabares, lanzar un ataque público y manchar su reputación solo para conseguirlo. Ahora, todos los delegados de clase desconfiarían de ella. Espera, ¿de verdad Orikita Senpai me dio la candidatura como un soborno para que cuidara de su hermana pequeña? Apartó ese pensamiento para volver a centrarse en la curiosidad de Kamuro. Así pues, la clase tiene muchos inconvenientes, lo que dificulta obtener la aprobación del presidente. Había que correr un riesgo. Tenías que demostrar parte de tu poder mientras mantenías a los alumnos de tercer año como rehenes, todo ello manteniendo un equilibrio perfecto. Si hubieras filtrado el examen real hoy en lugar del material de repaso con los pasos detallados, habrías suspendido. En concreto, usted señaló que el presidente del consejo estudiantil es del tipo que busca el compromiso por el bien común. Dado que es difícil atacar al propio presidente, usted atacó a los estudiantes a quienes debe proteger. Le preocupa profundamente si las clases 3, 6, 3, D recibirán el dinero para sus gastos de manutención gracias a este examen. ¿Eso es todo? Kamuro miró a Sakayanagi. Si era así, Sakayanagi estaba básicamente intimidando a un presidente que se preocupa por todos. Eso es simplemente intimidar a un hombre honesto. Sakayanagi Arisu mantuvo su sonrisa, pero volvió a ser un puchero por dentro. Pensó que habría sido mejor si Ikigaya se hubiera limitado a llamarla genio del estudio. El presidente del consejo estudiantil no es alguien que se deje intimidar tan fácilmente, comentó Sakayanagi. ¿Es eso así? Ikigaya pensaba que era una persona bastante honesta. Manabu era poderoso, pero le daba demasiada importancia a sus compañeros, al igual que a la clase 1B. En la historia original, la clase 1B se desmoronó por eso, pero con él aquí, las cosas podrían ser diferentes. Por ejemplo, mientras él impidiera que Ichino se enamorara, ella no perdería la cabeza ni arruinaría la clase. En cuanto a Sakayanagi, dado que era su rival, tal vez podría ser lo contrario. Si lograba que se enamorara de él, podría perder su ventaja y entregarle la clase A en bandeja de plata. Por supuesto, ese era un pensamiento bastante despreciable, y Ikigaya Hachiman no era el tipo de persona que haría algo tan vil. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sakayanagi al verlo absorto en sus pensamientos. Capítulo 063. Toma una foto, por favor, déjame tomar una foto. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Sakayanagi, mirándolo mientras parecía sumirse en sus pensamientos. Nada en especial, respondió Ikigaya. Mi objetivo sigue siendo el mismo. Espero que todos los estudiantes de la escuela puedan obtener la máxima puntuación de 100 puntos en este examen escrito. Lo había dicho cuando llegó, y repetirlo ahora no era una simple repetición sin sentido. Sí lo estaba enfatizando específicamente. Sakayanagi Arisu parpadeó pensativa, sus largas pestañas revolotearon ligeramente. Era excepcionalmente brillante. Tras un instante de reflexión, una revelación cruzó por su mente. Comprendió al instante el mensaje implícito de Ikigaya. Eres mucho más atrevida que yo. Ella curvó los labios, con los ojos llenos de picardía. Y tú decías que yo intimidaba a la gente honesta, ¿acaso no estás haciendo exactamente lo mismo? No, 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 Ikigaya inmediatamente agitó la mano en señal de negación. No soy como tú. La persona a la que estoy acosando no es un hombre honesto, así que no hay necesidad de tener la conciencia intranquila. Hizo una pausa y continuó. En realidad, tú también podrías hacer esto. Aunque hayas obtenido los derechos de candidatura, has provocado el descontento de los alumnos de tercer año. No votarán por ti por preferencia personal. Si un competidor se aprovecha de tus acciones anteriores para generar resentimiento entre los alumnos de último año, necesitarás aún más puntos para comprar sus votos.
Mientras hablaba, Ikigaya extendió las manos, mostrando una actitud bastante magnánima. Así que, puede que tú necesites estos puntos más que yo. No importa. Después de pensarlo unos segundos, Sakayanagi Arisu negó con la cabeza y declinó. Luego, miró a Kamuro y le ordenó: Masumi-chan, puedes ir a hacer fila para la comida ahora. Recuerda comprar 3 porciones. Además, últimamente Ikigaya-kun ha estado cenando aquí en el tercer piso, ¿verdad?, añadió Sakayanagi. Ya que has reservado una mesa privada, sería bastante indigno que fueras a hacer cola para la comida tú mismo. ¿Qué era esto? ¿Estaba compartiendo consejos sobre cómo criar un cachorro? Si bien el comportamiento de Sakayanagi era excesivo, tratar a un compañero de clase como una mascota a la que entrenar, era innegable que tener una herramienta específica para hacer recados y cola para comprar comida era increíblemente práctico. Ikigaya disponía de más de 2,5 millones de puntos. Incluso en el comedor más caro del tercer piso, un reservado privado costaba solo 100,000 puntos al mes. No podía gastarlo todo. Simplemente no podía. Sin mencionar que sus compañeros seguirían ayudándolo el mes siguiente. A este ritmo, incluso si no hiciera nada temerario o extremo, probablemente acumularía 20 millones de puntos en un plazo máximo de 2 años. Sin embargo, al igual que Sakayanagi Arisu, Ayanokuji y Koenji, los VIP a quienes no les importaba si su clase se graduaba como la clase A, él tenía sus propios planes de respaldo. Para Ikigaya, acumular 20 millones de puntos no era realmente tan importante. Se quedó en esa escuela principalmente por su propio futuro. Su objetivo nunca fue estudiar en la universidad, sino convertirse en amo de casa. No quería ser un esclavo corporativo ni viajar apretujado en el metro todos los días. Por lo tanto, encontrar una chica excelente que aceptara su condición de amo de casa y ayudara a cuidar de Komachi para que ella no tuviera que preocuparse por la vejez era su máxima prioridad. Pero las chicas que cumplían con esos criterios eran escasas, y la dificultad de conquistarlas era, naturalmente, muy alta. Por su propio bien y el de Komachi, tenía que mejorar sus habilidades sociales con las chicas. Comparado con antes de cruzar al otro lado, cuando su teléfono solo tenía los números de 3 mujeres, su familia, Yuigama, Yukinoshita y Shizuka Sensei, esta tarea era monumental. Pero incluso un conejo acorralado comerá la hierba cerca de su madriguera. Sintió que la persona que mejor se ajustaba a sus criterios era Yukinoshita Yukino. Sin embargo, Yukinoshita no tenía experiencia romántica, y él tampoco. A menudo malinterpretaba la amabilidad de las chicas hacia todos como un trato especial para él. Era un completo novato en el arte de las citas, y probablemente Yukinoshita no sentía mucha simpatía por él. Conquistarla era demasiado difícil. Por suerte, en el mundo de Classroom of the Elite, había muchas chicas con personalidades singulares que parecían ordinarias pero que ocultaban cualidades únicas. Si lograba llevarse bien con ellas y adquirir suficiente experiencia, le sería mucho más fácil regresar y conquistar a Yukinoshita más adelante. Su objetivo original tras reencarnar era aprender a interactuar con las chicas para, finalmente, conquistar a Yukinoshita. Pero con el paso del tiempo, como alumno de la clase B, había adquirido pasivamente el vínculo con sus compañeros, asumiendo además la importante tarea de guiar a la clase B hacia la cima. Últimamente había estado muy ocupado con los asuntos de la clase B. El recordatorio de Sakayanagi le brindó un raro momento de paz para reflexionar sobre su futuro. Exacto. Tenía que pensar en su futuro. En concreto, necesitaba encontrar una chica con quien practicar sus habilidades de interacción. Almorzar con una chica era una gran oportunidad para adquirir experiencia. Como ya se encontraba en una cabina privada en el tercer piso, podía hacerlo sin problema. Entonces, ¿debería elegir a Ichinose? No, eso no funcionaría. Si Ichinose se enamorara, su coeficiente intelectual se desplomaría, lo que sería un golpe durísimo para la clase B. Aunque la probabilidad de que se enamorara de él era baja, mientras no fuera nula, existía un riesgo. Como compañero de clase, no podía arrastrarla a ese torbellino. Debería elegir a una chica de otra clase. ¿De la clase A? No. Él estaba en la clase B, y la diferencia entre la clase A y la B era mínima. Sería problemático que se viera a una chica de la clase A comiendo con él con frecuencia. Así que tuvo que elegir otra clase.
pero no estaba muy familiarizado con ellas. En la clase C, solo conocía a Shiina y Yori, y apenas se conocían de vista. Aunque a Shiina le gustaba leer, una afición que compartían, al igual que Yukino Sita, últimamente había atacado a la clase C con tanta crueldad que se sentía demasiado culpable como para acercarse a sus chicas. ¿Y qué hay de la clase D? La clase D tenía 0 puntos en la historia original, así que no había nada más que decir al respecto. Su conciencia no se sentiría atormentada como con la clase C. En concreto, no solo había engañado a Orikita Suzune, sino que también le había ofrecido un camino diferente al original. En la versión original, ella solo se convertiría en la herramienta de Ayanokuji y, finalmente, Koenji la regañaría en el volumen 23 por ser la miembro más débil de la clase D. Se podría decir que maduró, pero no cumplió con las expectativas. Además, la ficha que Orikita Manabu le dio, los derechos de candidatura, era tan importante que sospechaba que el presidente quería que cuidara y guiara a su hermana pequeña. Después de todo, ese era un derecho que Sakayanagi se arriesgó a ofender a todos los de tercer año para conseguirlo. Manabu no lo cedería tan fácilmente a menos que fuera por el bien de su hermana. Pero si alguien te da permiso para cuidar de su hermana, no significa que quieras salir con ella. Entonces, ¿quién más está en la clase D? ¿Y qué hay de la persona más adecuada para ser un cachorro en la versión original, Karuizawa Kei? Sin duda era un perro leal, comparable al Kamuro de Sakayanagi. Su historia era trágica. Sufrió acoso escolar en la secundaria, casi muere al defenderse y el director la recomendó para que empezara de cero. Para evitar ser acosada de nuevo, se disfrazó de chica, precisamente el tipo de persona que la había acosado. Pero Ayanokuji rompió esa máscara, usándola como una herramienta y un medio para acumular experiencia romántica antes de desecharla cuando dejó de serle útil. Verdaderamente lamentable. Sin embargo, él y Karuizawa nunca se habían conocido. Invitarla a almorzar era prácticamente imposible. Siguiente, Kusida-san. Sin poder ejercer presión sobre ella, Kusida no querría que lo vieran con él en un lugar público como la cafetería. Como mucho, podían compartir una comida de vez en cuando. Pero Kusida tenía muchos amigos y comprendía la mentalidad de las chicas. Podía aprender mucho de ella. Dentro de la cabina, Sakayanagi Arisu apoyó la mejilla en la mano, con la mirada perdida, claramente absorta en sus pensamientos. A pesar de que una chica tan adorable como ella lo había invitado a almorzar, él la ignoraba y pensaba en otras cosas. ¡Qué interesante! Sakayanagi decidió guardar un pequeño rencor. Por otro lado, Kamuro Masumi observaba cómo los dos hablaban en acertijos. Tras haber recibido la orden de comprar 3 comidas, se dio la vuelta para marcharse a regañadientes, con pasos cargados de resentimiento. Dios los cría y ellos se juntan, pensó. Si él puede comer en la misma mesa que Sakayanagi, este tal Ikigaya probablemente sea igual que ella. No tiene salvación. ¿Qué tipo de estudiantes había en esta escuela? Mientras caminaba, de repente pensó en su cleptomanía. Si la escuela supiera de su defecto, probablemente no estaría en la clase A. Seguramente la enviarían a la clase D. La sola idea de la clase D la aterrorizaba. Debo dejar de robar. Tengo que hacerlo. Se prometió en silencio, apretando los puños. Aunque Sakayanagi había desistido de nuevos ataques, Ikigaya no quería dejar escapar la oportunidad. Un examen especial solo ofrecía beneficios limitados, y los exámenes intercursos eran poco frecuentes. Este mes, toda la escuela estaba evaluando el mismo contenido. Era el momento perfecto para intervenir. Sakayanagi ya había conseguido lo que quería, pero él no. Había una persona a la que podía atacar sin ningún remordimiento. Como estaban en años diferentes y la cooperación entre alumnos de distintos cursos era poco común, era difícil atacarlo directamente. En lugar de permitirle darle puntos a Ayanokuji como en el original, era mejor darles un mejor uso. A estas alturas, esa persona ya debería haber acumulado una gran cantidad de puntos. Si Sakayanagi no se hubiera movido primero, Ikigaya no lo habría mirado. Pero como ella había iniciado la tormenta, él simplemente seguiría el ritmo. Sin embargo, para que esto funcionara, necesitaba un chivo expiatorio o un garante.
Las recientes acciones de Sakayanagi habían sido tan drásticas que todos estaban en alerta máxima. Aunque ella no lo hubiera hecho, la gente asumiría que fue obra suya. Pensando esto, Ikigaya miró de repente a Sakayanagi y le preguntó: ¿puedo tomar una foto? Oh. Sakayanagi arqueó una ceja, con un destello de sorpresa en sus ojos antes de sonreír con picardía. ¿Por fin te has dado cuenta de lo adorable que soy? Lamentablemente, Ikigaya-kun, no eres mi tipo. ¿Es eso así? ... Un golpe inesperado. No le dieron la tarjeta de buen tipo, pero aún así fue rechazado. No pasa nada, dijo Ikigaya rápidamente. Antes de que Sakayanagi pudiera reaccionar, sacó su teléfono y pulsó el obturador, capturando a los dos juntos en la imagen.